Hola a todos hermanos, es un agrado para mí nuevamente estar con ustedes presentándoles la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que también sirva para fortalecerlos, en este caso en la unidad de la iglesia. Así que antes de todo, quiero comenzar orando, dejando todo esto en las manos de nuestro Señor. Así que me acompañan. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando esta enseñanza, para que tú puedas trabajar en sus vidas, también en la mía, también en la de todos, Señor, los que son creyentes, los que están escuchando esta enseñanza, que no son creyentes también, Señor, para que puedan conocerte y tener el gozo máximo de ser salvos, Señor. Te pido por cada uno de ellos, para que esta enseñanza pueda fortalecer sus vidas, para que esta enseñanza pueda fortalecer a nuestra iglesia. Te lo pedimos todo, por los méritos no nuestros, sino que los del Señor Jesucristo. Amén. Tuve la bendición de ser padre hace solamente unos pocos días y pude ver el parto y estaba ahí, vi como la cabeza era dada a luz y luego todo su cuerpo y bueno, nació mi hijo y agradezco grandemente a Dios porque entre muchas cosas cada miembro de su cuerpo funciona bien, funciona también unido al resto del cuerpo. Sin embargo, los niveles de bilirrubina eran un poco altos y debía someterse a un tratamiento especial por unas 24 horas, un poco más. Si esto no se hacía, su bilirrubina podría llegar hasta ser tóxica en el cerebro y luego todo su cuerpo no funcionaría bien. Así que tan solo una pequeña falla en el hígado haría que todo su cuerpo no funcionara. Bueno, resumidamente, el tratamiento funcionó y ahora el cuerpo de Esteban, mi hijo, crece normalmente. Y para mí, para Mónica, sus padres, es un motivo de gozo. Bueno, el texto que leeremos tiene un propósito muy similar: que todo el cuerpo pueda crecer bien y permanecer unido, funcionando bien, y que Dios se pueda gozar en que la iglesia, que es el cuerpo, viva unida a una verdadera fe. Quien escribe el texto que vamos a leer es Pablo. A él le había sido encomendada una tarea por el Dios más grande de todos, que ahora lo haría sentir el más pequeño de todos los santos, como el más delgado cabello de todo el cuerpo humano, que recién se está formando, que en este caso es la iglesia compuesta por judíos y por gentiles. La carta se llama Efesios. Va dirigida a los creyentes que estaban en toda la zona de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, cuya principal ciudad era precisamente Éfeso. A ellos se les quería enseñar que la fe era algo necesario, que la fe era algo suficiente, pero tenía que estar siempre centrada en Cristo. Y también tenía que estar centrada en el amor para con todos los santos. Y finalmente la carta no solamente llegó a Éfeso, no solamente llegó a las iglesias de Asia Menor, sino que traspasaría todos los límites geográficos y atravesaría las barreras del tiempo de forma tal que ahora, acá, en las lejanías de Chile, en el año 2020, podemos disfrutar hoy en día de las verdades plasmadas acá, de la fe en esta carta. Lo que Dios quiere enseñar a través de Pablo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. De nuevo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de este cuerpo constituido por gentiles y por judíos, que es la idea de que todo el mundo, todos, independiente de dónde vengas, pueden ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia ahora es como un organismo vivo compuesto de miembros tan diversos que se unen, que trabajan juntos y que tienen que funcionar bien. Pero es necesario que cada miembro esté trabajando como debe hacerlo, que se le dé un buen uso a los dones que Dios ha dado a cada creyente. Para que podamos entender ahora cómo funciona el cuerpo de Cristo, debemos dirigir nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón a Efesios capítulo 4, versículo 11, y vamos a leer hasta el 16. Así que vamos a empezar allí. Efesios capítulo 4, versículos 11
hasta el 16. Dice así, la versión Reina Valera, la que siempre usamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Antes de empezar a explicar el texto, quiero mencionarte que la carta de Efesios se divide en dos partes. Una parte teológica que enfatiza toda la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos, precisamente desde el 4 en adelante, son prácticos. Se enfocan en la conducta, en cómo tenemos que ser nosotros ahora como cristianos. O sea, en la parte más práctica, Pablo enseña que la iglesia debe ser perfeccionada, como un cuerpo se perfecciona, como un cuerpo se lava hasta que sea sin mancha, presentarse sin mancha delante de él. Luego se declara cuál es la base, los fundamentos, el fundamento de la vida de este cuerpo, los principios que debes seguir para que el cuerpo funcione bien, y la práctica de tu nueva vida, de este nuevo cuerpo en Cristo. Junto con la lucha que tenemos espiritual, como iglesia, que es descrita como un cuerpo que tiene una armadura. Y luego los saludos finales y la carta termina. Pero la historia no termina, para nada. Y asimismo la historia tuya tampoco termina. No termina cuando Dios te salva, sino que comienza en ese momento. El fin de nuestra vida no es que lleguemos a la salvación, ese es el comienzo de nuestra vida. Terminará cuando lleguemos a ser a la medida de la estatura de Cristo, de su plenitud, hasta que seamos perfectos. Y entonces comenzará otra historia, pero ahora, hoy día, debemos crecer. Por tanto, el título que le daré a esta predicación es Buscando el crecimiento del cuerpo. Buscando el crecimiento del cuerpo. Y todo va a girar en torno a esta idea. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe buscar alcanzar el mayor crecimiento posible. Lo repetiré. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe buscar alcanzar el mayor crecimiento posible. Ya terminó la parte teológica y ahora comienza la parte práctica. Pero todo eso no se va a lograr si el fundamento de este cuerpo no es bueno. Bueno, para que toda esta enseñanza sea un poco más sencilla, presentaré esta predicación en 3 grandes divisiones. La primera van a ser los versículos 11 y 12, que se titulará El cuerpo es equipado para crecer. La segunda, de los versículos 13 y 14, se llamará El cuerpo busca crecer hasta un ideal. Y la tercera, de los versículos 15 al 16, el cuerpo tiene un método para crecer. Así que, bueno, partamos con la primera sección. Los versículos 11 y 12. El cuerpo es equipado para crecer. Y él mismo, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, cuando un niño nace, cada parte del cuerpo que vemos que está bien cumpliendo su misión y en su lugar es motivo de gratitud a Dios, porque es un regalo de Él. Gracias Dios porque nuestros hijos son sanos, podemos decir eso. ¿Por qué digo esto? Porque donde leemos esta parte que dice que Él mismo constituyó, deberíamos entender que el mismo Dios ahora nos hace a nosotros
un regalo como cuerpo de Cristo. Y lo hace por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dios da, la iglesia recibe. La importancia de este versículo y el que sigue es esta. Cristo va a equipar a su cuerpo a través de estos 5 regalos. Ahora bien, a mí me gustaría mucho detenerme en este versículo y pasar largas horas hablando de cada uno de estos nombres. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los profetas? Pero eso podría ser para otra ocasión. Una ocasión en que les presentara solamente este versículo, lo cual sería genial. Pero ahora mi propósito no es tanto que ustedes tengan una definición de diccionario de cada uno de estos, sino que más bien podamos entender todos ellos, que cada uno de ellos son dados por Dios para que la iglesia se vea fortalecida, para que la iglesia se vea equipada. Los primeros dos, los apóstoles y los profetas, corresponden a los que pondrían el fundamento de la iglesia, y los siguientes 3, los evangelistas, los pastores y maestros, son los que se encargarían de edificar, de ir construyendo, de consolidar lo que los apóstoles y los profetas comenzaron, irlo consolidando, que creciera. Sin ellos, sin estos 3 últimos, la iglesia nunca hubiera continuado. Sería como un cuerpo que nace bien, nace sano, pero no crece, no se desarrolla y finalmente muere. Sería como un cuerpo que nace sano, pero no crece, no se desarrolla y finalmente muere. Pero estos 5 nombres están relacionados en algún aspecto, que es en la enseñanza. Todos ellos tienen en común que ellos tenían que enseñar cuál era la verdad de Dios y tenían que proteger esa verdad de la mentira de los hombres. Ellos eran como un dedo que apunta y enseña quién es Dios a través de la palabra. Quién es Dios, quién es el hombre, cómo es el pecado, quién es Cristo. Ellos son los pies que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, que muestran la cruz, muestran la sangre, muestran la fe. Son los ojos bien atentos al cuidado de la iglesia, de la protección de cada oveja de este rebaño. Son el dedo que apunta al arrepentimiento, a la palabra de Dios. Los 5 tienen que enseñar. Los 5 tienen que mostrar a Dios. Nuestro deber como iglesia es siempre estar siendo equipados en Cristo. Siempre estar siendo equipados en Cristo, y ellos tienen, al menos los 3 últimos, la función de equipar. El versículo 12, pasemos de inmediato allá. Dice así, se me cayó algo ahí, pero sigamos. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra con la que comienza el versículo, donde dice a fin, nos indica esta palabra que el propósito de cada uno de estos 5 dones es ir hacia la perfección. Ir hacia la idea de prepararse, de capacitarse, pero yo creo que la mejor palabra que lo define es equiparse. Estos 5 dones, estas 5 personas tienen la función de equipar a la iglesia. Los apóstoles y los profetas con su fundamento, y los evangelistas, pastores y maestros con lo que hacemos ahora, tiempo presente, creciendo. Pero la idea es esta: los dones son para equipar a la iglesia. Cuando dice luego perfeccionar, recuerda, dice a fin de perfeccionar, la idea no es tanto la de que seamos perfectos, sin falla, sin pecado, sino que es la idea de estar completos, de estar enteros, como alguien que puede alimentarse solo y puede alimentar a su hijo, y no tiene la necesidad de que le den leche en la boca como un bebé. La idea es la de ser maduros, bajo la dirección y el poder de la cruz, bajo la dirección y el poder de la resurrección de Cristo. La idea es que con este equipamiento se confirme que realmente estamos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estamos interesados en que la iglesia esté siendo equipada? Y el texto dice, para la obra de servicio.
la obra que se nos ha sido encomendada como cuerpo de Cristo, que como iglesia podamos funcionar como un cuerpo que cumple con su objetivo. De cada miembro, desde cada miembro hasta todo el cuerpo entero, funcionando unidos juntamente. Un cuerpo que busca fortalecerse en la santidad por la gracia de Dios. El verdadero servicio es aquel que busca dar gloria a la santidad de Dios. El verdadero servicio es aquel que busca fortalecer a la iglesia. Si tú quieres servir en la iglesia, que tu anhelo sea que la iglesia sea fortalecida con tu servicio. Si tú quieres servir a Dios, lo que debes buscar es que la iglesia esté unida y cada vez más unida, cada vez más unida. El mejor servicio que puedes dar es amar a tu iglesia, a amar a tu hermano, preocuparte por tu iglesia, compartir lo que tengas con la iglesia. Hay un grupo especial que tiene la misión de equipar a la iglesia, los pastores, los maestros, bien, pero veremos más adelante que ellos equipan a la iglesia para que esté verdaderamente unida. No tanto para que nos llenemos de conocimiento, no tanto para que tengamos así una cabezota, no, sino para que luchemos todos unidos porque la iglesia, y para que la iglesia permanezca unida como un cuerpo. O sea, a mí el brazo no se me cae, o sea, está unido a mi cuerpo. Esa es la idea de la iglesia, que estemos completamente unidos. Ahora, nosotros tenemos que recordar como corazón de esta predicación que le estamos dando como centro, núcleo, la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe buscar alcanzar el mayor crecimiento posible. Ya vimos el primer punto, que es que el cuerpo es equipado y que es equipado para crecer. Pero ahora veremos que el cuerpo busca llegar hasta un ideal, tiene una meta. El primer punto era el cuerpo es equipado para crecer. Bien, primer punto, bien. Ahora el segundo punto es el cuerpo busca crecer hasta un ideal. De hecho, el versículo 13 comienza con la palabra hasta. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice hasta que lleguemos, como quien sale de su casa y busca llegar a un nuevo destino, sin saber cuánto va a tardar, ni saber todas las dificultades que van a haber en el camino, pero teniendo la certeza, la seguridad de que llegará a su destino. Sí, llegará a su destino, llegará a la meta. Y la meta es la unidad de la fe y del conocimiento. La meta es la unidad de la fe y del conocimiento, de la palabra. Tú no decidiste que esta fuera la meta, tú no la elegiste. Dios la puso para ti. Es la mejor meta que podrías anhelar tener, ser como Cristo. Esa es tu meta. De tal forma que todos fuéramos uno, perfectamente maduros como Cristo, de tal forma que todos fuéramos uno, completos en su totalidad en Cristo, de tal forma que nada nos falta, perfectos como Cristo, de forma tal que no tendremos falencia. La fe de ustedes será la misma fe que tuvo Cristo. Tendrán toda confianza, toda certeza, toda garantía y seguridad de que estamos bien, de tal manera que no existirá la duda. Será una fe absoluta. Pero aún no llegas a eso. Pero en Cristo ya lo tienes. Tu fe debe seguir creciendo. Pero en Cristo ya es completa. Tu fe sigue siendo débil a veces, flaqueas. Pero en Cristo fuerte eres. En Cristo ya estás completo. Pero en esta peregrinación que estamos haciendo, que tenemos, buscamos llegar a esa meta. Y la meta es la unidad de la iglesia, la unidad de la fe, que con Cristo seamos uno.
ya lo tenemos. Ya es tuyo, ya lo tenemos, pero todavía no. Es algo medio complejo de entender, pero ya estamos completos en Cristo. Pero todavía no, estamos creciendo. Recuerda, la palabra que se usa es unidad de la fe. La unidad en un cuerpo implica que hay más miembros, que cada miembro, por distinto que sea, permanece unido al cuerpo de por sí. Si tú eres creyente, debes saber que todos los creyentes debemos permanecer unidos, que ninguno quede fuera, a pesar de cualquier diferencia, juntos en Cristo. Esa es la idea. A pesar de cualquier cuarentena por enfermedad, juntos en Cristo. A pesar de que aún somos pecadores, juntos en Cristo, juntos. Y ahora, a todo esto, tenemos que sumarle que la iglesia no solamente permanecerá completamente unida entre nosotros y perfectamente unida con Cristo, sino que estaremos completos, sin ninguna carencia, sin ninguna falta, en ningún sentido, sin mancha. Y ahora, a todo esto, tenemos que sumarle también que la iglesia está viviendo en esta unidad y que la iglesia puede llegar a ser completamente plena, completamente perfecta. Pero ojo, en Colosenses 4:12 se habla de un hombre que oraba por la iglesia para que estuvieran firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que estés completo, pero la voluntad de Dios es también que ores por esto, que ores por esto, que seas diligente en tu perfeccionamiento y en nuestro perfeccionamiento y en nuestro equipamiento. Que sean ustedes capaces de anunciar la palabra de Dios a otros, de poner la verdad del Evangelio en las mentes de otros, de dar a conocer la riqueza de la gloria de Dios en Cristo, la esperanza de gloria. Enseñar a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, que es lo que diría Colosenses en el capítulo 1, a fin de que seamos maduros. El texto habla de estar a la estatura de la plenitud de Cristo, como quien habiendo sido una pequeña semilla que ha crecido lo suficiente, ahora puede decir que es tan grande como el árbol del que provino, que está a la misma altura, los dos, la semilla está a la misma altura del árbol que le dio sombra en algún momento. Pero agrega esto, crecieron tan cerca la semilla del árbol de ese árbol que la dejó caer, que ahora el nuevo árbol se comienza a unir a, esa, a ese árbol grande que estaba primero. Como cuando sabemos que hay dos árboles en el mismo lugar, pero se han unido y ahora son solamente uno, y sus raíces son de ambos, sus hojas son de ambos, sus frutos son de ambos, pero siempre reconociendo que el árbol primero es el que ha iniciado la obra, y al que será siempre llamado el gran árbol, y el primero. Por tanto, entiende ahora, la plenitud de los creyentes se relaciona completamente con permanecer unidos a este árbol primero. ¿Cuál es este árbol? La cabeza, que el cuerpo permanezca unido a la cabeza. Y crezcan ustedes de tal forma que ya no sean personas separadas que buscan parecerse a otra persona ajena, sino que sean ustedes unidos a Cristo. Él lo llena todo, Él lo satisface, como el árbol joven se une al árbol viejo y logra esta hermosa unidad inimaginable, en que se nutre este árbol nuevo de toda la bendición, de toda la fortaleza, de toda la perfección de este árbol grande, viejo, antiguo, fuerte y sólido. Ahora tú puedes estar lleno de toda virtud cristiana, de toda madurez, tú puedes estar lleno de toda fe, de todo lo bueno, de todo conocimiento, pero tienes que anhelar permanecer unido a Cristo y al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es este cuerpo de Cristo? La iglesia.
¿Hasta qué punto debo anhelar yo permanecer unido a la iglesia? ¿Cuándo me detengo? Nuevamente, volvamos al texto. ¿Qué dice? El texto dice, a la medida de la estatura de Cristo. Hasta que todos seamos, hasta que todos lleguemos a estar a la medida de la estatura de Cristo. Que también se podría traducir a una medida de una edad caracterizada por la plenitud de Cristo. Como aquel que por su edad ya ha cumplido etapas de la misión en su vida. Aquel que ya ha cumplido parte de su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque tiene una mayor peregrinación en la vida, por ser mayor en años. Pero al hablar de tener la edad de Cristo, no hablamos simplemente de alguien anciano. Hablamos de algo más. De hecho, la frase se podría parafrasear como hasta que todos lleguemos a cumplir con nuestros ministerios, así como Jesucristo lo cumplió en plenitud. Hasta que todos lleguemos a cumplir nuestro ministerio así como Cristo cumplió el suyo. Hasta ese punto, ahí te tienes que detener. Cuando digas yo cumplí mi ministerio así como Cristo lo cumplió. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cantar? Bien. Que tu ministerio sea unificar todas las voces de la iglesia en un solo canto de adoración. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Ser maestro? Que tu ministerio sea unificar a toda la iglesia en un mismo conocimiento de Dios y que todos tengamos la misma fe. ¿Cuál es tu ministerio? Ser de ayuda en todo lo que sea, en todo. Que tu ministerio sea ayudar a que todos estemos bien. Que nadie se quede fuera de disfrutar de la unión de la iglesia, porque quizá vive en pobreza. Que nadie se quede fuera de disfrutar de la unión de la iglesia por enfermedad o porque pasa hambre. Que todos nos ayudemos perfectamente como un cuerpo funciona unido. Y si un miembro se duele, todos se duelen. ¿Y cuándo me detengo? Hasta, por ejemplo, el siervo más maduro, a los ojos de los hombres, y más dependiente del Espíritu Santo, diría, hermanos, yo no creo haberlo aún alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo. Pero eso no es todo. El versículo 14 continúa. Y continúa con una idea un poco distinta. Veamos el versículo 14. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toda conducta opuesta a que toda conducta que nos aleje de llegar a ser este varón completo del versículo 13 es pecaminosa. Es tan peligrosa como enfrentarse al caudal fuerte de un río. Nosotros seríamos golpeados irresistiblemente por la roca del río, seríamos desmembrados, muertos de la manera más terrible, seríamos destrozados como la más seca de las hojas en otoño, seríamos como niños siendo lanzados por las olas de aquí para allá, sin saber a dónde vamos, ni con qué bestia marina nos vamos a encontrar, sin saber dónde estás parado. Acá la realidad es la de una persona que es víctima de que los hombres le promuevan una falsa enseñanza. Hombres sin los fundamentos de los apóstoles, sin los fundamentos de los profetas, hombres sin la enseñanza de los evangelistas, sin la enseñanza de los pastores y maestros que fueron dados por Dios a la iglesia. Hombres entregados al error y a lo contrario a Dios, que no buscan la unidad, ellos buscan el individualismo y el egoísmo. Que no buscan adorar a Dios, sino que buscan llenar sus estómagos. No siguen el camino de la verdad. Ellos corren presurosos a hacer el mal, corren presurosos por el camino del impío y se disfrazan como un lobo, se disfraza con una piel de oveja. Y eso que he mencionado ahí como una estratagema de hombres es compuesto por dos palabras en el idioma original, que es griego. Y da la idea de ir en medio de un viaje.
Es como refiriéndose a estos hombres que emprendían un viaje en medio de la sabiduría, emprendían un viaje en medio de la sabiduría de los hombres, pero eso dice estratagema de hombres, un viaje en medio de la sabiduría de los hombres, pero no de Dios. Te invitaban a viajar, pero no por Dios, por la ruta que ellos querían. Y para ellos esto es como jugar con las personas, como un mago que busca hacer trucos, que te intenta hacer creer algo, pero que en verdad es una simple ilusión. Te dicen, acá está Dios, ahora lo ves, pero luego esperan ellos a que te des vuelta y te dicen, ahora no lo ves, ya no lo ves, ya no está acá, porque nunca estuvo Dios en su enseñanza, nunca estuvo Dios ahí. En su alimento nunca estuvo Dios. Te hicieron creer que comías el más delicioso manjar, cuando en verdad estabas comiendo la tierra que los hombres mismos habían pisado, llena de suciedad. Pensabas que eras como el niño que toma la más deliciosa leche de su madre, pero que en verdad te estabas ahogando con tu vómito. La palabra fluctuante para Pablo y los de Éfeso era común. Ellos veían fácilmente la imagen de un barco que al enfrentarse a una tormenta podría ser sacudido por las olas. Ellos probablemente ese mismo día habrían viajado en barco y entenderían que ser guiado por personas así era semejante a ser sacudido por las olas, y eso es malo. Y eso es precisamente ser fluctuante. Ir siendo llevado de aquí para allá, sin saber dónde estamos. Para nosotros probablemente la idea mejor es la de una persona que va conduciendo su vehículo, pero por un terreno desconocido, mientras a su lado ahí está el copiloto y está sentado a su lado y te va indicando el camino, pero te lleva por terrenos equivocados, te lleva por rutas desconocidas, peligrosas, te obliga a conducir contra el tránsito, te obliga a conducir por montañas tremendas, por caminos que te conducirían a un grave accidente, te lleva de aquí para allá y tú no sabes dónde estás parado. Pero también leemos la palabra niños ahí, pero la idea mejor es la de un bebé. Si algo es peor que ser azotado por las olas, es que ese mismo barco en que tú vas viajando sea capitaneado, sea guiado por bebés. O sea, es ilógico. Y es sumamente peligroso que un bebé conduzca el auto en el que viajas. No, ¿quién quiere eso? Nadie quiere eso. Llega a ser humorística la situación, pero es la gravedad de lo que está y lo exagerado que está haciendo Pablo para decirte que no hagas eso. A ese nivel. Así de tonto estás siendo cuando haces eso y te dejas llevar por enseñanzas de hombres, por estratagema de hombres. La idea es esta. Cuando no sigues la enseñanza de Dios, ni buscas la unidad de la iglesia, eres como un bebé tierno, que busca el pecho de su madre, pero que en vez de eso le ponen el dedo en la boca, ¿sí? y succiona, pensando que está sacando leche de su madre, la más deliciosa leche, pero que en verdad simplemente está siendo engañado, y el niño succiona, pero no saca nada. No seas un bebé engañado fácilmente. Debes ser como un hombre maduro, que conoce el camino por el que transita, que resiste el camino del malvado y no pasa por ahí, lo rechaza. Es completamente lo opuesto al crecimiento mediante la búsqueda de la verdad. Los creyentes son luz, ellos son oscuridad. La enseñanza de Dios es vida, las artimañas de ellos son muerte. Dios busca salvarte y hacer que crezcas. Ellos buscan acecharte como una bestia para devorar hasta lo último de tus huesos. Frente a esto, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? El versículo 15 lo explica claramente. Todos los santos, bajo la dirección de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deben permanecer unidos, como un hombre para la obra del ministerio. Como un hombre, permanecer unidos. Está bien, claro, perfecto. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Primero recuerda nuestra gran idea. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe buscar alcanzar el mayor crecimiento posible.
Lo primero que vimos es que el cuerpo es equipado para crecer, en los versículos 11 y 12. Luego vimos que el cuerpo busca crecer hasta un ideal, versículo 13, que era la meta que teníamos que alcanzar, y luego el versículo 14, que es lo que tenemos que evitar. Eh, Ahora, nosotros debemos ponerlo en práctica. Por tanto, esta última sección se titula "El cuerpo tiene un método para crecer". El cuerpo tiene un método para crecer. Y el versículo 15 dice de esta forma: sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Eso que leemos ahí como siguiendo la verdad, mejor puede ser entendido como hablando la verdad o siendo verdaderos. Es una acción activa que nos exhorta a seguir. ¿Qué significa activo? Que activamente debemos nosotros buscar hacer eso. No nos va a llegar solos. Activamente debemos buscar que esto sea una realidad activa, firme y sólida, activa en nuestras vidas y por lo tanto verdadera. Tienes que intervenir acá, tienes que buscarlo. La palabra verdad indica algo que con fuerza es del origen que dice ser. Como cuando vamos a una tienda de ropa a comprar ropa para hacer un regalo a nuestras esposas y queremos que ellas tengan la mejor ropa, no tengan una imitación, y entonces buscamos ropa que podamos decir que es de marca, es original, porque claro, sería vergonzoso para nosotros que ella o una amiga de ella se diera cuenta de que su vestido es una imitación barata. Mi esposa diría: el vestido no era verdadero. Pero eso no me importa. Eso no es lo importante. Yo no tenía problema en vestirme con algo barato. Lo peor es que tú no fuiste verdadero. Porque no me dijiste que este vestido era falso. Me dijiste que era ropa original. Tú hablaste mentira. Tú te transformaste en mentira. Tú te hiciste mentira. No fuiste verdadero. Y lo peor acá es que el asunto no es ropa. El asunto es tu relación con Dios. Sería triste llegar a la presencia de Dios. Imagina, tú mueres. Bien. Y todos decimos, bueno, partió a la presencia del Señor. Y estamos seguros en eso. Pero llegas allá y el Señor te dice: te vestiste siempre de un Cristo falso. Nunca te pusiste las vestiduras de un Cristo verdadero, de el Cristo. Creíste que era un Cristo, pero en verdad era falso. Nunca seguiste la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. En Juan 14. La pregunta que yo te hago es: ¿estás siguiendo la verdad? La idea de seguir la verdad en amor es que tú te preguntes: ¿estás siendo sincero en tu amor? ¿Estás viviendo realmente? ¿O sigues muerto? ¿Sigues espiritualmente muerto ante los ojos del dador de la vida? Lo importante es esto: que el cuerpo se acuerde que tiene una cabeza. Que el cuerpo se acuerde de que ellos no son la cabeza. Que el cuerpo se acuerde de que sin cabeza no puede vivir, se muere. Que cada uno de ustedes se acuerde de Jesús, que tú como miembro de este cuerpo no te olvides de la cabeza, la cual es Cristo. Versículo 16. Vamos allá. Bueno, el versículo 15 terminaba diciendo: la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el idioma original, que ya les dije es griego, este texto tiene una riqueza tremenda. Todo el cuerpo está siendo articulado juntamente y siendo unido juntamente. Esa es la idea, juntamente, que en el texto no se traduce. No cada uno por solitario, sino que juntos. Lo primero es articulado juntamente. Lo que, claro, parece obvio, algo que se ha articulado juntamente.
pero muchos no lo notan. Y también lo que parece obvio es que esta es una acción pasiva. Tú no te articulas a ti mismo, eres unido a este cuerpo. Otro te ensambló este cuerpo. Recuerda lo que te dije antes de la acción activa, ahora viene la acción pasiva, donde tú recibes esta acción, tú eres articulado a este cuerpo, otro te ensambló. Dios es el que hace la obra. No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos como criaturas, ni nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos como nuevas criaturas. La obra es de Dios. No se han hecho ustedes a iglesia, no se han hecho ustedes iglesia a ustedes mismos. La obra es de Dios. No están juntos, unidos, porque fueron lo suficientemente fuertes para hacerlo. No, Dios siempre es el que permanece y el que es lo suficientemente fuerte para unirte a la iglesia. Y el siguiente verbo es traducido en la Reina Valera como unido entre sí. Pero la idea es la de permanecer unidos juntamente. Permanecer unidos en amor, nutriéndose y uniéndose. El cuerpo se mantiene unido ¿por quién? Por la cabeza. De esta cabeza deriva la vida. La unidad de la iglesia en el amor y en el conocimiento de la salvación en Cristo son inseparables, no los puedes separar. Así es la unidad de la iglesia, así es la unidad con Cristo, no los puedes separar. Y luego dice, contribuyendo según la medida de cada uno. La acción consiste en que también de parte de nosotros haya una contribución, que es la idea de que algo funcione como debe funcionar. Contribuir a que algo funcione, ayudar a que algo funcione, a que algo funcione como debe hacerlo. En Colosenses se menciona un versículo muy similar, muy parecido a este, en el 2.19, aunque lo voy a leer ahora en otra versión. Dice así, no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2.19. En Colosenses el énfasis está en que Cristo es la cabeza y Él da el crecimiento. Esa es la idea de Colosenses. Cristo es la cabeza, Él da el crecimiento. En Efesios el énfasis está en que el cuerpo debe contribuir para el crecimiento. Cuando todas las partes individuales, los miembros, todos ellos cooperan, la iglesia entera crece espiritualmente. En Colosenses el énfasis está en que Cristo es la cabeza y Él da el crecimiento. Pero acá está el énfasis en que el cuerpo tiene que también contribuir a que la iglesia crezca, cooperar cada uno, contribuir con miras a la propia edificación de este cuerpo en amor. La iglesia es un cuerpo. Y todas sus partes, y ustedes, con sus diferentes ministerios, con sus diferentes tareas, con sus diferentes obras que Dios les ha encargado, estamos todos, ustedes, estamos todos nosotros coordinados y estamos todos encajados entre sí. Y de ese modo alcanzan ustedes el crecimiento en el amor, ya que la vida de ustedes la derivan de Cristo. Ustedes vienen de Cristo y necesitan de Él. ¿Qué estás buscando tú de la iglesia? ¿Estás contribuyendo para que la iglesia permanezca unida? ¿Estás contribuyendo en todo lo que la palabra nos instruye hoy? Debes contribuir a la iglesia. Pero eso no significa tanto que te involucres en una actividad el día domingo. No es tanto eso. Está bien eso y ayuda muchísimo. Pero lo que realmente va a contribuir a la unidad de la iglesia es que nos involucremos con la misma iglesia. Que nos involucremos con la iglesia, con las personas. Que te involucres con los hermanos de la iglesia, sus necesidades, sus aflicciones, sus dudas. Acércate a la iglesia, no tanto una actividad, sino que acércate a la iglesia, a las personas. Si tú participas en el grupo de alabanza, tu contribución no termina cuando se acaban las canciones. Sigues sirviendo toda la semana. Si tú eres predicador, tu contribución no termina cuando te bajas del púlpito.
sigues siendo siervo. Todos nosotros no terminamos de contribuir a la unidad una vez que prestamos nuestro servicio. Necesitamos seguir contribuyendo a qué cosa, a la unidad de la iglesia todos los días, todos los días. De lo contrario seremos como un cuerpo débil que solo almuerza una vez a la semana y muere. De lo contrario seremos como un cuerpo débil que solo almuerza una vez a la semana y muere. El primer punto que vimos hablaba sobre el cuerpo siendo equipado para crecer. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a contribuir a la iglesia equipando con toda enseñanza proveniente de Dios? ¿Realmente quieres equipar a la iglesia para que crezca? Luego vimos el segundo punto, que describía el ideal que teníamos que alcanzar, esa meta. Yo les pregunto, ¿realmente amas esta unidad que como cuerpo debemos alcanzar? ¿Amas a la iglesia y amas esa meta? ¿Que permanezcamos unidos? ¿Realmente tienes fe en que alcanzaremos esta plenitud de la unidad en Cristo cuando seremos a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Acaso dudas de Dios? ¿Y acaso quieres llenar este vacío con enseñanzas mentirosas de otros hombres contrarios al Evangelio, siendo engañado como si fueras un bebé que le meten el dedo en la boca? Y finalmente, punto 3. El cuerpo tiene un método para crecer, donde veíamos la importancia de que nuestra fe fuera de verdad, nuestra vida fuera de verdad, y nuestro cuerpo, la iglesia, estuviera verdaderamente unido. Para que el cuerpo crezca, debemos estar sujetos a la verdad, pero juntos. Debemos permanecer juntos, y cada uno cumpliendo lo que el Señor le ha encomendado. Por tanto, si me hicieran a mí la pregunta, ¿cuál es el método para que el cuerpo, que es la iglesia, crezca? La respuesta es, sigan la verdad en amor y permanezcan juntos, firmemente. Sigan la verdad, permanezcan juntos. Sigan la verdad, permanezcan juntos, verdaderamente juntos. Y quiero terminar recordándote la gran idea de toda esta predicación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos nosotros buscar el mayor crecimiento posible. Ahora hago la pregunta, ¿cómo logramos esto? Siguiendo y permaneciendo verdaderamente juntos. Sigue la verdad, permanezcan juntos. Y eso es lo que Pablo quería de la iglesia. Y eso es lo que Cristo quería de la iglesia. Y eso es lo que debes también querer tú de la iglesia. Que sea un cuerpo verdaderamente unido. Que tú seas parte de un cuerpo verdaderamente unido en Cristo. Gracias, Señor nuestro, porque tú nos has salvado, porque tú nos has hecho iglesia, porque tú nos has unido, y tú eres el que nos hace permanecer verdaderamente juntos. Tú eres el que hace que este cuerpo crezca. Rogamos a ti, Padre Santo, por nuestra iglesia local, por toda la iglesia universal también, para que podamos crecer juntamente en ti. Ruego a ti, Padre, por cada uno de mis hermanos, para que permanezca unido a este cuerpo que es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Que no nos alejemos, Señor, que no seamos desviados por enseñanzas de hombres que nos dicen que el crecimiento se logra de tal o tal manera, sino que siempre entendamos que Cristo tiene la respuesta. Cristo es la solución, y en Cristo permanecemos verdaderamente, firmemente, completamente, plenamente unidos. Gracias, Padre Santo, por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.